Vamos a tratar un tema en el día de hoy, el cual diríamos que es un tema un tanto controversial, un tema que ha causado mucho revuelo en el plano cristiano, ¿verdad? Y pues vamos a desglosar dicho tema para la comprensión y asimilación de las personas que pues aún no comprenden acerca de lo que es el diezmo. Realmente hay una pregunta muy controversial para este tiempo, que es la siguiente, la cual dice: ¿enseña la Biblia que el cristiano debe diezmar? ¿Realmente está usted de acuerdo con dar el diezmo en las iglesias? Bueno, desde mi punto de vista en lo personal, quiero decirle que las iglesias en primer lugar no se mantienen de aire, sino que dentro de la iglesia hay cosas que pagar, como lo es ya sea el alquiler del local, ya sea la limpieza, la energía eléctrica, mantenimiento, etcétera. Sí, hay muchas cosas que conllevan gastos y siempre hay que hacer un aporte en las iglesias para poder sufragar estos gastos que se dan dentro de las iglesias. Ahora bien, hay un punto muy importante que aquí debe ser tratado, y es la parte del diezmo obligatorio. Como ustedes sabrán, en muchas iglesias se le enseñan a sus fieles a dar el diezmo, y si estas personas no lo hacen, pues ya usted sabe, lo catalogan de malditos, con maldición, como lo veremos más adelante. Lo catalogan de personas que no están cumpliendo con Dios y lo excluyen prácticamente de todos los quehaceres de las iglesias. Y esto no es bíblico, la Biblia no enseña esto. Realmente el diezmo era para Israel, no para la iglesia. Ahora, de que haya que hacer un aporte para la manutención de las iglesias, sí debemos estar de acuerdo, porque las iglesias no se mantienen obviamente solas, sino que hay que realizar sus aportes para poder mantener la iglesia. Pero de aquí a imponerle un diezmo a las personas obligatorio, como que la Biblia lo enseña obligatorio, y que si no diezma se lo va a llevar el diablo, que si no diezma se va a quedar del arrebatamiento. Déjenme decirles, amados, que esto no es bíblico. Esto no es bíblico, y lo vamos a ver más adelante, donde la misma Biblia nos los enseña. Nosotros tenemos un caso que es en Génesis, su capítulo 28, versículo 20 en adelante. Este versículo es tomado por aquellas personas que hablan del diezmo como aprobado en estos tiempos para la iglesia. Pero veamos lo que nos dice acá en el libro de Génesis, su capítulo 28 y su versículo 20 en adelante. Dice la palabra del Señor: allí hizo voto Jacob diciendo: si fuere Dios conmigo, y si me guardare en este viaje en el que estoy, y si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Este es un punto donde las personas que promulgan el diezmo obligatorio, es un versículo donde ellos se sustentan, vamos a decirlo. Pero en este versículo aquí vemos que más que una imposición de un diezmo que Dios le esté haciendo a Jacob, es como si fuera un negocio que Jacob estuviese haciendo con Dios, porque vemos aquí que dice: si fuere Dios conmigo, y si me guardare. O sea, él está haciendo como una proposición a Dios. No es Dios quien realmente le está mandando directamente a que haga el diezmo, sino que él más bien está haciendo como un voto él con Dios.
y no Dios con él. Entonces es otro versículo que mal lo tuercen los que predican el diezmo obligatorio, y pues lamentablemente, y es triste, que tomen la palabra de Dios por ese lado. Otro punto también que hay que tratar es en el caso de Génesis, su capítulo 14, versículo 18 en adelante. Que nos habla de Melquisedec, el cual nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Pero, ¿de qué todo? Ya que realmente acá no especifica o no explica de qué todo fue que le dio el diezmo. Aunque en Hebreos, su capítulo 7 al 4, nos dice que Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Escuchen, fue del botín de la conquista cuando él rescató a su sobrino Lot. De esta parte fue que él dio el diezmo. Otro punto también que debemos aclarar en cuanto al diezmo es Deuteronomio, su capítulo 14, versículo 22 en adelante. Aquí en esta cita pues surge una pregunta o varias preguntas. Entre ellas puede ser: ¿cada cuánto tiempo había que diezmar? Y la otra, ¿a quién se mandaba a diezmar en esta cita? Esta cita nos dice lo siguiente: indefectiblemente diezmarás todo el producto de el grano que rinda tu campo cada ¿cuánto? Cada año. Indefectiblemente diezmarás todo el producto que rinda tu campo cada año. Aquí nos dice claramente cada cuánto tiempo había que diezmar. Era cada año. Pero los predicadores pro diezmo, según ellos, pues hay que diezmar cada vez que tú vayas a la iglesia o siempre que tú estés en el templo. Y aquí se dice que era cada año. ¿Y para quién mayormente es esta cita? ¿Es esta cita acaso para la iglesia? No, no es para la iglesia. Esta cita era para el pueblo de Israel. Porque todos sabemos que en este entonces la iglesia no tenía parte ni suerte todavía. No era parte del pueblo de Dios aún. Entonces esto era para el pueblo de Israel, no para la iglesia. De modo que si a usted le citan esta cita como buena y válida para diezmar, dígale que eso no era para la iglesia, que esto era para el pueblo de Israel. Y lo que se diezmaba era el grano. ¿Por qué? Porque el alfolí, del cual habla en Malaquías, que también vamos a estar mirando este versículo, era una especie de granero donde se almacenaba los alimentos y provisiones que eran para sostener a los sacerdotes que ministraban en el templo de Dios. Este era el diezmo. Los sacerdotes, como ustedes sabrán, venían de la tribu de Leví, y estos no tenían tierras, no tenían heredad, porque Dios mismo les había dicho que yo seré su heredad. Por tanto, ellos se mantenían del diezmo que las personas llevaban al alfolí, y de ahí los sacerdotes comían y se saciaban, ¿verdad? Por esta razón es que esta parte habla específicamente para el pueblo de Israel y no para la iglesia. Y por supuesto, el versículo que más utilizan los predicadores pro diezmo, ese es el versículo, vamos a decir, número 1 que se utiliza. Este es el versículo que mayormente se utiliza para predicar acerca del diezmo, y se encuentra en Malaquías 3:10. Vamos a ver lo que nos dice. Dice de la siguiente manera: traed todos los diezmos al alfolí. ¿Se acuerdan el alfolí que le acabé de mencionar?
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento. ¿Qué? Alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Pero a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobren y abunden. Aquí los predicadores pro diezmos se explayan de una manera enorme diciendo, mírenlo, que en esta es la única cita que podemos probar a Dios. Acá podemos probar a Dios en Malaquías, mire, con el diezmo. Diezme para que usted vea cómo todo le va a florecer. Diezme para que usted vea cómo todo le va a bendecir, cómo todo se le va a multiplicar. Porque Dios dice que me prueben ahora en esto. Ahora la pregunta, ¿era esta cita para referirse meramente o directamente a la iglesia? No, déjenme decirle que esta cita no era para la iglesia. No es para la iglesia. Ahora bien, ¿por qué no es para la iglesia esta cita? ¿Por qué no? Miren lo que dicen al inicio de Malaquías. En Malaquías, su capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Escuchen bien. Profecía. Palabra de Jehová. Oigan bien. Palabra de Jehová. ¿Contra quién? ¿Contra la iglesia? ¿Contra la iglesia? No. Palabra de Jehová contra Israel. ¿Por medio de quién? Por medio de Malaquías. Entonces, esta palabra era ¿para quién? Para Israel. Dios se la da a Malaquías. ¿Ah? Para Israel. Pero la iglesia toma esta parte. Probadme ahora. Miren que aquí pueden probar. No, es que esta palabra no era para la iglesia. Entonces, la Biblia, amados, tenemos que entenderla en su contexto, en el momento en que fue escrita, a quién está dirigida. Cuando entendamos estas cosas, vamos a tener un panorama más claro acerca de lo que es la palabra del Señor. Porque cada libro de la Biblia está escrito a un público en específico, a una nación en específica, a una persona en específica. Entonces, todo esto es lo que tenemos que entender para no ser confundidos y engañados. Otro punto es también Malaquías 3:9, en donde dice: malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Entonces, acá también se sujetan de este versículo diciendo, ve, que las naciones le han robado, todas le han robado a Dios, porque no le dan el diezmo, le están robando. Y de ahí tildan a la gente de ladrones. El que no diezma es un ladrón, le está robando a Dios. ¿No han escuchado ustedes esta frase? ¿Ah? Pero, ¿a qué nación es que se está refiriendo? No se está refiriendo a las naciones. Nótese que no está en plural. Dice, porque vosotros la nación. La nación. ¿Cuál nación era esa? ¿Cuál nación? ¿A cuál nación se refería? A la nación de Israel. La nación toda me habéis robado. No está diciendo que todas las naciones le han robado. No. Se está refiriendo a la nación de Israel. Porque como ustedes sabrán, las demás naciones no pertenecían al pueblo de Dios. Esas estaban excluidas. Solamente pertenecía al pueblo de Dios Israel, la única que tenía voz y voto. Pero las demás naciones, nada que ver con Dios. Dios no le iba a exigir el diezmo a las demás naciones en aquel entonces, porque no pertenecían a su redil. No pertenecían a su redil. Entonces, esto se está refiriendo enteramente y plenamente a Israel. Otros versículos que también ellos utilizan, mal utilizado obviamente, se encuentran en el Nuevo Testamento. Porque quizás usted me dirá, pero que tú utilizas el Antiguo Testamento, eso era en el Antiguo, vámonos al Nuevo, que al Nuevo. Ok, pues entonces vamos al Nuevo Testamento, en donde vemos en Mateo 23:23, dice esto, que era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, ¿qué era aquello? Significaba diezmar. Es cuando Jesús le está hablando
a las personas y le dice: esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Hay de ustedes, fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el comino. ¿Se acuerdan de este versículo? El comino, el eneldo, y dejáis lo más importante. O sea, que refiriéndose al amor. Entonces luego decía: esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, eso era necesario de hacer sin dejar ¿de qué? De diezmar. Jesús lo mandó a diezmar. Pero ¿por qué mandó Jesús a estas personas a diezmar? Debemos recordar claramente la dispensación en que Jesús vivió, y debemos de recordar también claramente que diezmar era la ley. El diezmo era la ley, y Jesús, acuérdense que nace bajo la ley, y que la ley culmina cuando Jesús resucita y entra entonces la dispensación de la gracia. Esto también debemos de recordarlo perfectamente. Y como el diezmo era la ley, obviamente Jesús le mandó que diezmasen. Le mandó que diezmasen porque eso era la ley. Recuérdense también cuando Jesús hizo un milagro con los 10 leprosos, que de los 10 solamente vino uno a darle las gracias. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús lo manda que se presenten ante el sacerdote, esa era la ley. Por esa razón Jesús también hizo cumplir la ley y mandó a que se presentasen ante el sacerdote, porque obviamente esto era la ley. Con esta cita no estoy diciendo que en las iglesias no deba diezmarse. Usted puede hacerlo si así lo desea. Usted puede hacerlo si así usted lo prefiere hacer. Pero el problema de los diezmos es que en muchas iglesias se enseñan como un mandamiento obligatorio. Es decir, que si tú no diezmas te va a llevar el diablo, que si tú no diezmas eres del enemigo, en fin. Todas estas cosas, amado, yo las viví en una iglesia en la cual me congregaba. Y la verdad es triste y es penoso ver cómo las personas enseñan acerca del diezmo de esta manera. Realmente el dar para Dios es maravilloso. Dios recompensa cuando tú apoyas la obra, es decir, Dios no se queda con lo de nadie, eso sí estamos de acuerdo. Y también estamos de acuerdo de que Dios recompensa. Ahora bien, no debemos dar esperando recompensa de parte de Dios, porque a Dios no le agrada esto. Entonces, en la forma en que muchas veces se está enseñando el diezmo, es esto lo que quieren dejar dicho: que si yo le doy a Dios, Dios tiene que multiplicarme, que si yo le doy 100, Dios me tiene que dar 1000 o me tiene que dar 500 porque me lo tiene que multiplicar. No, hombre, amado, esto no funciona de esta manera en los caminos del Señor. Hay personas que dan, pero es para esperar que Dios lo bendiga, es para como hacer un intercambio con Dios, como bueno, Dios, yo te doy esto, tú me bendices con aquello, yo te doy aquello, tú me das. No, Dios no obra de esta manera, amado. Si le enseñaron de ese modo, lo están engañando, porque así no es que obra el Señor. Inclusive vi de la iglesia que me congregaba, vi que personas lo enseñaban a tal punto el diezmo, óigame bien, que las personas tenían que quedarse sin comer para llevar ese diezmo, porque Dios lo iba a respaldar, Dios le iba a dar, y usted tenía hasta que dejar de cumplir con sus obligaciones del hogar para usted llevar ese diezmo. No, amado, esto no es de Dios. Cumpla con sus obligaciones de su casa y ofrende para el Señor, pero no deje sus hijos con hambre, no deje su esposa con hambre, no deje su familia con hambre para irle a llevar un diezmo a una persona que cuando viene a ver ni siquiera con Dios está caminando, que lo que es un vividor muchas veces. Pero sí, amado, les digo que hay que aportar para las iglesias, hay que aportar para la obra. No es que no esté de acuerdo con que sí haya que hacer un aporte a la obra, pero tenga cuidado con esto de diezmos obligatorios. Salga corriendo de ahí, porque estas personas solamente están pendientes a su vientre, pero no están pendientes
Óigame bien, no están pendientes a la obra del Señor, sino a la obra de ellos, pero no la obra del Señor. El diezmo no debe ser enseñado como obligatorio. No, amados. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.